Listo, hola, buenas noches para todos. Esta noche los saludamos una vez más en los miércoles que hacemos cada 15 días con Te Escucho Medicamentos. Mi nombre es Mayra Vázquez y hago parte de esta iniciativa junto a Alba Saavedra y Laura Ospina para llevarles a la comunidad más cercano al químico farmacéutico y contarles de algunos temas prioritarios en salud y en medicamentos, por supuesto. Esta noche tenemos un súper invitado. Es una persona que conocí hace unos años que me dejó pensando muchísimo en la cercanía que debía tener el químico farmacéutico con la comunidad. Esta persona es Luis Carlos, bienvenido Luis Carlos, un colega de la Universidad de Antioquia, un colega que hace país desde otro punto y que hace país también con una farmacia comunitaria. Es un químico farmacéutico que ya está a punto de graduarse de su maestría en salud pública, entonces conoce muy bien qué implica estar cerca a la comunidad y qué importancia tiene el químico farmacéutico de estar allí cerquísima a la comunidad. Tiene un proyecto también muy lindo, del cual vamos a hablar más adelante, Salud Integral, y nos va a contar, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar esta hora para poder comenzar un poquito con Luis Carlos de toda su trayectoria y pues que nos enseñe un poquito de qué hace un químico farmacéutico en el mundo, en el mundo, los laboratorios y por supuesto en la comunidad. Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches, Mayra, y muchas gracias por esa presentación. Excelente presentación, muy chévere. Me anima mucho también que estemos también como interesados en abordar estos temas. A veces consideramos que el químico farmacéutico es de laboratorio simplemente, o es de farmacia simplemente, y el químico farmacéutico tiene que salir de la farmacia, tiene que ir a otros escenarios, tanto académicos como comunitarios. Y bueno, ¿y por qué no devolverle al mundo todo lo que nos ha dado? Ninguna carrera, por más técnica que sea, se hizo sin la necesidad de la comunidad. Siempre es porque hay una necesidad de la comunidad. Cuando la comunidad nos deje de necesitar, vamos a dejar de existir, ¿cierto? Entonces, Total. bueno, vamos a hablar un poquito hoy de este tema. Muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar con ustedes hoy. Un gusto. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están saludando. Valentina, Estefanía, Laura, Elizabeth, Antonella, Karen, Viviana. Bueno, buenas noches y aquí nos vamos a seguir conectando. Daniel, buenas noches. Recuerden que durante la transmisión nos pueden hacer preguntas en los comentarios y ahí vamos a estar súper dispuestos a contestarles en la medida en que podamos y si no llamamos a nuestros químicos farmacéuticos expertos en esa área o a quien corresponda para poderles darles una guía profesional para que corresponda. Bueno, yo quiero empezar preguntándote la pregunta que hicimos en el flyer. Y yo sé que es súper grande y súper compleja, pero me encantaría preguntarte, Luis Carlos, ¿qué hace un químico farmacéutico? Bueno, es una pregunta bien grande, ¿cierto? Sí. Porque el químico farmacéutico, digamos que tiene varias funciones, ¿cierto? Es un profesional del área de la salud, ¿cierto? Es un profesional del área de la salud. Voy a cerrar por acá el Facebook que me está interviniendo. Que trabaja en diferentes campos. Uno de esos campos es la parte industrial, que es la parte donde más nos conocen. Casi que todas las personas, los que conocen del químico farmacéutico, lo conocen, es en la parte industrial, en el tema de producción de medicamentos, en el tema de hacer los medicamentos, diseñar los medicamentos, que no es un proceso fácil. El diseño y desarrollo de un medicamento puede tardar muchos años, incluso más de 10 años, ¿cierto? Entonces es un tema bien complicado. Todas las etapas de producción las acompaña un químico farmacéutico y desde que inicia el proceso de diseño, desde que se empieza a investigar para sacar un medicamento, hasta que pasa a los estudios en fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, que han escuchado eso, de pronto ahorita lo abordamos de una forma más sencilla. Todos esos procesos lo hace un químico farmacéutico. Esa es la parte industrial, que de pronto ahorita podríamos hablar de cómo es el proceso de diseño y desarrollo de un medicamento y todo eso. Pero bueno, el químico farmacéutico está en la parte industrial trabajando fuerte en eso.
Pero también hay químico farmacéutico en la clínica, ¿cierto? Haciendo labores asistenciales. El químico farmacéutico a nivel clínico hace seguimiento farmacoterapéutico a pacientes y se comunica con los demás profesionales para generar, digamos que el mejor estado posible de salud de esa persona, ¿cierto? Te voy a interrumpir ahí, Luis Carlos. ¿Qué seguimiento fármaco? ¿Qué? Fármaco, yo creo que lo Exacto, sí, también. esa pregunta también la tenemos que tener ahí. ¿Con qué se Claro, fuma? sí, ¿Cómo así que total. en la clínica? Y yo cuando voy a la clínica nunca veo, o sea, uno ve al médico, a la enfermera, y el médico le prescribe, y después va uno a la farmacia, y entonces hay un señor ahí en la ventanilla que le da el medicamento que a uno le dijeron en el papelito, pero ¿cómo así? O sea, de verdad, o sea, hay otro profesional, hay alguien más que me hace un seguimiento de qué, ¿cómo así? Eso, ¿cómo me lo tomo? Genial, bueno, genial la pregunta porque creo que lo voy a poner un poquito más sencillo. Bueno, digamos que cuando vamos a la clínica nos hospitalizan y nos empiezan a poner medicamentos, a administrar medicamentos, ¿cierto? Nosotros podemos tener muchos medicamentos y esos medicamentos entre ellos, uno podría disminuirle el efecto al otro o aumentárselo, o entre los dos no se llevan muy bien esos medicamentos, entonces resulta que le podrían generar daños al paciente, a nosotros como pacientes, ¿cierto? Entonces el químico farmacéutico lo que hace es que revisa muy bien los medicamentos que tiene esa persona y en caso de que encuentre que pueden haber interacciones entre ellos, que entre ellos se pueden quitar o sumar efectos, se lo comunica al médico y entre los dos tratan de resolver el problema. Muchas veces se hace eso. Eso es en la parte clínica, pero también está en la farmacia. En la parte clínica está en la farmacia responsable de todo lo que pasa en la farmacia. En la farmacia no solo hay químicos farmacéuticos, generalmente, incluso en las farmacias de barrio, en las droguerías encontramos muy pocos químicos farmacéuticos. Ahorita vamos a hablar de quiénes están en las farmacias. A veces cuando hablamos de farmacias de barrio y cuando hablamos de droguerías, hay de todo y se vende de todo, pero lo que no hay es farmacéutico a veces. Pasa Sí. eso. Lastimosamente Colombia pasa, ¿cierto? Tenemos de todo, incluso cosas que no son medicamentos, pero no tenemos farmacéuticos. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito a qué me refiero con todo eso. Pero entonces, otro de los campos del químico farmacéutico es la parte, digamos que hospitalaria. En los hospitales también hay químicos farmacéuticos, ¿cierto? Encargados de los servicios farmacéuticos. A eso nosotros lo llamamos direcciones técnicas y demás, pero para las personas también están. Y muchas veces están verificando que esos medicamentos que finalmente están llegando al paciente para ser aplicados o administrados funcionen muy bien. Okay. Y bueno, otro campo del químico farmacéutico, digamos que menos común todavía, que debería ser el más común, el menos común, es el químico farmacéutico comunitario, que ese es uno en el que hemos bregado a trabajar mucho en Medellín, en el que estamos bregando a hacer cosas, y es sacar al químico farmacéutico. Si bien el químico farmacéutico puede estar en farmacias ambulatorias, en droguerías, pues el químico farmacéutico tiene muchos conocimientos, Mayra, para ir también al campo comunitario, para trabajar en grupos interdisciplinarios, para ser parte de la comunidad, para orientar a la comunidad. Y a veces la falta del químico farmacéutico también nos lleva a cometer errores, porque el químico farmacéutico tiene una formación en todo lo que tiene que ver con el medicamento, que ahorita vamos a hablar de qué es un medicamento y cada una de esas fasecitas del medicamento, pero también en lo que tiene que ver con plantas medicinales y el uso adecuado de las plantas. Y muchas veces cuando vamos a la comunidad y hablamos de pronto con los abuelitos y las abuelitas, nos dicen, es que yo estoy tomando Yacón para la diabetes, no, es que yo estoy tomando esto. Sí. Y resulta que las plantas, al igual que los medicamentos, digamos que también nos pueden hacer daño, ¿cierto? Nosotros llamamos eso que no son inocuas. No ser inocuo es que también nos podrían hacer daños, ¿cierto? Y es como orientar a esos abuelitos y abuelitas a que si van a consumir plantas lo hagan también con responsabilidad, porque las plantas también te podrían hacer algo de daño, también te podrían generar efectos negativos en tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, el químico farmacéutico es un profesional que está en muchos lugares, pero que en muy pocos lugares lo reconoce, ¿cierto? Que no nos hemos dado a conocer. Digamos que ahí tenemos todos mucha responsabilidad. A veces nos metemos solo a la parte muy técnica, pero tenemos conocimientos para estar en muchos lugares y para aportar
para la transformación de incluso del tejido social, para mejorar las condiciones de salud de la población, ¿cierto? Entonces en eso estamos. Ahorita les cuento un poquito más en qué vamos, pero bueno, tenemos un químico farmacéutico que aporta para el diseño y desarrollo de medicamentos, o sea, para hacer los medicamentos, otro que está en la parte clínica en la farmacia, administrando la farmacia y garantizando que todo funcione muy bien, que esos medicamentos permanezcan con calidad, otro que está en la parte clínica también, pero haciendo más un seguimiento a pacientes, y tenemos otro químico farmacéutico que tiene que emerger hacia la comunidad. El químico farmacéutico tiene que emerger hacia la comunidad y ya estamos viendo que algunos químicos farmacéuticos están haciendo visitas domiciliarias y seguimiento a pacientes en casa, porque hacia allá tenemos que emerger también. Entonces, claro que miren sí, que el campo es muy amplio y bueno, y se me escapará alguno. En la parte cosmética también hay químicos farmacéuticos, bueno, los que hacen sí, los polvitos para la cara y todo esto también, ¿cierto? Entonces, estamos por todos lados, lo que les decía ahorita, pero nos reconocen a veces muy poco. Y a eso es lo que le tenemos que trabajar desde las diferentes agrupaciones, desde el colegio, ¿cierto? Desde las diferentes universidades, ¿cierto? Nos han enseñado a trabajar muy bien en lo técnico, pero en la parte social nos tenemos que agrupar más, nos tenemos que apoyar más para trabajar en equipo, ¿cierto? Y para agruparnos y para trabajar de forma interdisciplinaria con los demás profesionales. Ok. Bueno, nos encanta saber que tenemos personas no solamente de Colombia, tenemos también muchas personas que nos consultan desde otros países, entonces súper si nos cuentan desde dónde más nos están viendo, escuchando, preguntando. Acá estamos para toda Iberoamérica, todos quienes nos entiendan el lenguaje español y más adelante el lenguaje de señas. Vamos a hablar también un poquito de eso. ¿Cómo es? Gracias, esto es gracias. Okay. Y esto es buenas noches. En lengua de señas colombiana. Hay que aclarar que la lengua de señas, no lenguaje, sino lengua de señas, la lengua de señas en cada país varía, ¿cierto? Okay. Y digamos que es una población con discapacidad que también nosotros tenemos que de una u otra forma acompañar. Pero ¿qué tanto estamos preparados para acompañar a la población sorda? ¿Cierto? Cuando sí, ellos no saben, espérate, ellos no ya llegamos español. Allá y ya nos ahorita vamos por allá que después les contamos un poquito de esto también. Bueno, Luis Carlos, ¿qué te lleva a ti, primero, contémosle a la gente, a ser químico farmacéutico, a estudiar química farmacéutica, y qué te lleva a ti a acercarte a la comunidad, sabiendo más en un país donde la droguería, donde el químico farmacéutico no está, digamos, en el paciente a pie, sino que está en la clínica, o está en el laboratorio, o está en el operador logístico encargado, y es el doctor, director técnico. ¿Qué te lleva a ti, primero, a estudiar química farmacéutica, y segundo, a interesarte por estar cerca a la población? Y allí nos gustaría, por supuesto, que nos contaras, nos empezaras a contar a qué me refiero con eso de estar cerca a la población, porque Luis Carlos ha tenido unas experiencias bien bonitas en farmacia comunitaria. Entonces quisiera que nos contaras un poquito desde dónde nace ese sentido de ser químico farmacéutico y por qué ese interés de llegar a la comunidad, no quedarte ahí detrás de un escritorio. Muchas gracias por la pregunta, Mayra. Mira, siempre estando muy joven he tenido una tía, una persona muy cercana que es farmacéutica, ella es regente de farmacia y es bacterióloga. Y me empezó a gustar el tema de los medicamentos, ¿cierto? Por ese lado dije, bueno, en algún momento quiero estudiar química farmacéutica e inicié a proyectarme hacia allá. Pero siempre he estado muy en grupos sociales, en grupos juveniles, trabajé con una ONG de la parte social en el tema de no violencia y convivencia. Y eso creo que fue lo que me llevó a trabajar en escenarios comunitarios. Y más adelante cuando hubo un momento en el que yo decía, bueno, ¿será que estudio trabajo social? ¿O será que estudio química farmacéutica? ¿O estudio psicología? ¿Cierto? Y yo dije, venga, ¿qué hago? Pero entonces yo dije, ve, casi todos los trabajadores sociales trabajan en la comunidad. Sí. Y muchos psicólogos trabajan en la comunidad. Sí. Pero mira que no hay químicos farmacéuticos que trabajan en la comunidad, o al menos no los conocía. O no habían, en ese momento no los conocía. Yo decía, venga, ¿y por qué los químicos farmacéuticos? Viendo que tienen tanta información importante. Tú fuiste el primer químico farmacéutico trabajando en comunidad que yo conocí. Muchas gracias. Sí, no, en realidad hicimos un movimiento muy bonito. Yo me acuerdo que, no, y de hecho nos gusta, no es que no nos guste. Yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Antioquia, que era estudiante de química farmacéutica,
yo empecé con el cuento de hacer actividades comunitarias. Y bueno, y no solo yo, porque el grupo de salud en el que estoy ahorita, les cuento la historia, no es un grupo que sea mío o que yo haya hecho solo, no, es un tema de trabajo articulado entre muchas personas, y todo lo que yo soy y todo lo que he hecho y los aprendizajes que tengo ha sido gracias a esas instituciones y a esas personas, ¿cierto? Pero incluso cuando estábamos en la Universidad de Antioquia conformamos un grupo que se llamaba Farmacéuticos en la Comunidad. Y cuando íbamos a esos escenarios sociales, la gente decía, ¿cómo farmacéuticos en la comunidad? ¿Pero cómo así? ¿Y qué es un químico farmacéutico? Les preguntamos a las personas y nos decían, no, no es ese polvito que le echan al medicamento. No conocían que era un químico farmacéutico, ¿cierto? Desconocían el rol del farmacéutico. Y empezamos a hacer actividades de formación a las personas con respecto al uso del medicamento, al consumo de sustancias psicoactivas también, ¿cierto? Y los compañeros empezaron a interesar. O sea, los compañeros de la universidad cada vez eran más en el grupo, en farmacéuticos en la comunidad. Y bueno, empezamos a trabajar fuertemente y muchos de ellos se graduaron siendo farmacéuticos comunitarios también y haciendo actividades comunitarias, ¿cierto? Es abundar y llevar, digamos que el tema del medicamento a la comunidad y que reconozcamos, digamos que las bondades de los medicamentos, pero también las desventajas del uso de medicamentos. Yo te decía, Mayra, que el medicamento siempre tiene que ser la última opción. Y nosotros los químicos farmacéuticos, la mayoría de químicos farmacéuticos, que somos los que conocemos mucho del tema, incluso los regentes de farmacias también, hay que están ahí, son los que menos consumen medicamentos. ¿Por qué será? Esta es la razón. El medicamento siempre debe ser la última opción, a pesar de que muchas veces es la única que hay. Bueno, hay que tomarla, pero siempre y cuando hayan otras opciones, deberíamos pensar en otras opciones antes de llegar al medicamento, antes de llegar a la medicación de un paciente o a la automedicación. Entonces por ahí, Mayra, empezamos a hacer actividades y los profesores nos decían, venga, ¿y esto qué? Y todos con una camisa que decía farmacéuticos en la comunidad, y nos íbamos para la comunidad, gestionamos recursos públicos. ¿Y dónde hay esas camisas? Yo quiero una. Por ahí tenemos, yo todavía tengo la mía guardada, no hemos vuelto a sacar, de hecho Hay muchos que ya se dedicaron. sacarla. Sí, hay que seguir sacándolas, y el grupo en Facebook también está, a pesar de que estamos inactivos de forma presencial, por Facebook todavía nos movemos, se llama Farmacéuticos en la Comunidad, por ahí también nos pueden seguir. Pero a la gente le llamó mucho la atención. En la comunidad, listo. A la gente le gustó mucho, y cuando íbamos a escenarios donde estaban de pronto los profesionales del área social, decían como, así que farmacéuticos en la comunidad, estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿Por qué tan volados? Pero en realidad no es volados, después reconocían la importancia de estar allí. Y de hecho nos apoyaban. Los recursos públicos tuvimos, con los que trabajamos un tiempo, recursos de grupos juveniles y de todo esto, y con eso trabajamos en la ciudad y nos apoyaban también. Y en tema de investigación también estuvimos trabajando, estuvimos haciendo investigación comunitaria también. Wow. Pero fue muy bonito. Muy bonito ¿A qué sitios iban, Luis Carlos? Nosotros generalmente trabajamos en barrios periféricos de la ciudad de Medellín. Generalmente estos barrios son los barrios más vulnerables, donde de pronto se presentan, digamos, más dificultades a nivel socioeconómico para los habitantes. Entonces trabajamos mucho en colegios públicos y tratábamos de orientar a los jóvenes en el tema también de uso adecuado de medicamentos, pero no solo en el tema de medicamentos, sino el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Y no solo de sustancias psicoactivas, sino cuando hablamos de medicamentos, los medicamentos que más consumen los jóvenes, en este caso, son medicamentos para planificación familiar, ¿cierto? Entonces también cómo consumir o no consumir esos medicamentos. Cuando hablamos del anticonceptivo de emergencia también, todo eso lo abordamos en la comunidad, pero principalmente eran barrios de la Comuna 13 de Medellín, de la Comuna 1, y ¿sabes algo, María? A veces a nosotros nos dicen, venga, ¿y ustedes cómo hacían para meterse allá? ¿Cómo iban allá? Sí, eso te iba a preguntar. Y nosotros respondíamos, nosotros no vamos allá porque nosotros somos de allá. Nosotros hacíamos parte de la comunidad. Es que el estudiante y los profesionales estamos en todos lados. Y como tenemos estudiantes y profesionales que viven en las comunas de barrios, digamos que bien, económicamente hablando, también tenemos jóvenes y estudiantes y profesionales que viven en zonas vulnerables y que creen que la transformación de su territorio no es yéndose de las zonas vulnerables, lo que uno en la medida que se queda puede transformar, puede ser referente, ¿cierto? Y eso también lo hemos abordado desde estos procesos. Entonces eso es farmacéuticos en la comunidad, pero salud integral, que es un grupo donde hay estudiantes y profesionales de todas las disciplinas del área de la salud, enfermería, química farmacéutica, odontología, microbiología, administración en salud, y
Ese nace hace 10 años y nace también por iniciativa de nosotros, porque hacíamos parte de un proceso preuniversitario. Y un día cuando estábamos estudiando llegó alguien de Estados Unidos, recuerdo, y nos preguntó, venga, ustedes que trabajan tanto con la comunidad, ¿qué van a hacer cuando se gradúen? Si ustedes se va a ir por una farmacia, y a la de microbiología le dijo, ¿y usted va con un laboratorio? ¿Qué van a hacer? No, nosotros vamos a trabajar en la comunidad. Y seguimos haciendo cosas comunitarias hasta el punto de que nos empezaron a reconocer, hasta el punto de que nos empezaron a invitar a otros escenarios y hasta el punto de que el grupo se empezó a consolidar más fuerte. A los pocos días ya éramos más de 15 de diferentes disciplinas y hemos llegado a ser 40 o 50 miembros de grupos o participantes de actividades, porque no todo el mundo está todo el tiempo. Claro. ¿Cierto? Seguro hay unos 10 activos, pero también puedes donar una hora, ¿cierto? En el tema del grupo de salud integral, que se dedica a hacer investigación, a hacer educación para la salud y a hacer también temas de intervención ya, porque ya todos son profesionales, algunos están haciendo sus posgrados, otros ya lo terminaron. Mejor dicho, se volvió un tema bien interesante, no solo para el farmacéutico, sino para todas las profesiones. Y algo muy chévere era que nos reconocían, o sea, muchos de los integrantes del grupo cuando nos conocían decían, yo no sabía que existía la química farmacéutica, ni siquiera los profesionales del área de la salud. Entonces uno dice, bueno, aquí hay mucho por hacer, mucho por educar, que empiecen a reconocer, digamos, que las fortalezas que tenemos como profesionales también es muy importante, ¿cierto? Total. Pregunta por acá, y para irnos metiendo en ese tema, nos preguntan por acá, yo vi, María Camila nos dice, ¿por qué casi, que tú lo dijiste al comienzo, no hay químicos farmacéuticos en las farmacias y o droguerías? ¿Qué podrías contestarle a María bueno, Camila? Muchas gracias, María Camila. ¿Y a quiénes, sobre todo, Luis Carlos, a quiénes entonces estamos encontrando en la droguería? ¿No es al químico farmacéutico entonces? ¿A quiénes encuentra uno en la droguería? Esta pregunta es una pregunta tan compleja, no porque no podamos responderla, sino digamos, por las condiciones del país en el que estamos, que es Colombia, y desde la realidad uno tiene que reconocer que tenemos, digamos, una regulación hacia ese tema de quién está en la farmacia que es débil. Nosotros encontramos en la farmacia casi que cualquier persona, ¿cierto? Encontramos personas sin formación, encontramos auxiliares de farmacia que son los técnicos, que tienen una formación básica, pero que esa formación es adecuada para el tema del almacenamiento y digamos que conservar la calidad del medicamento al interior de la farmacia. Tenemos el regente de farmacia, que es la formación tecnológica. A veces, ¿no? ¿Cierto? Ojalá en algunos casos, por ¿cierto? lo menos, Ojalá todo el tiempo estuviera el regente de farmacia en las droguerías, pero no, generalmente no encontramos incluso ni al regente de farmacia en las droguerías, ¿cierto? Pero el regente de farmacia tiene una formación tecnológica, ¿cierto? Y que tiene ya información que le podría brindar el paciente, ¿cierto? A partir de allí. Y el químico farmacéutico, que es el profesional, que obviamente debería también acompañar las farmacias ambulatorias, pero que no está. Pero tenemos una figura que sí hay que mencionarla, y que es el expendedor de drogas. Y uno dice, venga, en Colombia todavía tenemos expendedores de drogas. Sí, tenemos expendedores de drogas, que son personas que son empíricas, que no tienen formación académica. Como hay unos buenos, hay otros que no son tan buenos, y que tendríamos que reconocer gestos de todo, porque mejor dicho. Tendríamos que reconocer que con esto le hacemos daño al tema de la salud, porque la farmacia es un establecimiento de salud, ¿cierto? Es un establecimiento sanitario, según la norma. Y si es un establecimiento sanitario, las personas que están allí deberían tener toda su formación, ¿cierto? La farmacia no debe ser netamente un establecimiento comercial, con intereses comerciales. Pero muchas veces no encontramos químico farmacéutico ni regente de farmacia en las droguerías. Es precisamente por eso, porque tenemos una legislación débil, ¿cierto? Que todavía no se ha esforzado al máximo para que esté el personal idóneo en las farmacias, entonces en las droguerías, ¿cierto? Entonces por eso encontramos muchas veces incluso personas sin formación. Yo he acompañado a muchos estudiantes en un proceso de formación como regentes de farmacia y muchas veces me dicen, profe, lo que pasa es que allá no hay nadie que sepa de medicamentos prácticamente, ¿cierto? Ahí están los hijos del dueño de la farmacia, que son los que atienden, y está el expendedor que a veces incluso medica,
y es un tema bien delicado. O sea que, espérame, te pregunto y te interrumpo. Cuando uno va a la farmacia, a la droguería, ¿no debería ese señor medicarme, no debería prescribirme cosas? Si yo voy y le pregunto, venga, imagínese que tengo un brote acá en la mano, ¿qué me puede recomendar para eso? ¿Eso está mal? ¿Preguntarle eso a él? O sea, ¿no debería preguntarle? La verdad es que esto no debería pasar. No debería pasar porque, primero, porque la persona que está allá detrás del mostrador, bueno, a pesar de que lo reconocemos y identificamos que puede tener algunos conocimientos, digamos que no tiene toda la formación. De pronto sabe algo de los medicamentos, pero no solo hay que saber de los medicamentos, hay que saber de cómo funciona el organismo, cómo funciona el cuerpo, de qué puede hacer bien, de qué puede hacer mal, y además que todos los organismos somos diferentes. O sea, yo no puedo tratarlos a todos como un robot y decir, bueno, si te está doliendo acá es este medicamento y si te duele acá es este otro. Entonces, no debería hacerse, ¿cierto? No deberíamos hacerlo. Hay en algunos casos, medicamentos OTC, que son medicamentos de venta libre, o sea, los que te deberían vender sin fórmula médica. En Colombia te venden todo como si fuera OTC en realidad. No Sí, que ser hasta acá antibióticos. muy sincero, el tema de antibióticos, la Y OMS ahorita con dice lo online, tú pides, completo. te llega, le piden a uno que adjunte una fórmula, que si tú no adjuntas, no pasa nada, igual te llega el medicamento a la puerta de tu casa. Imagínate, qué tema tan complejo. Y por eso la OMS dice que al año 2050-2060 vamos a tener que la principal causa de muerte va a ser por resistencia bacteriana a los antibióticos, que de pronto vamos a hablar de eso. ¿Qué es resistencia bacteriana? Es que esas bacterias que están en el ambiente, digamos que ya reconocen ese medicamento y ya el medicamento ya no les hace nada, ya no les hace nada. Y esas bacterias nos pueden hacer mucho daño y generar la muerte en un futuro de muchísimas personas. Vamos, dice eso. Y la diferencia de esas bacterias al COVID es que la letalidad por multiresistencia sí salta. Al COVID estamos hablando de que cada de 100 personas se mueren 4. En la letalidad por multiresistencia es muy alta, casi que el 100% de las personas que tienen bacterias multiresistentes claro. fallecen, ¿cierto? Entonces, ese tema es un tema bien complicado, bien difícil. Entonces, desde ahí tenemos la respuesta a eso es necesitamos también que la comunidad reconozca quién debe estar en la farmacia. Total. Es que yo no voy a la farmacia, yo debería ir al farmacéutico, ¿cierto? Yo debería ir al farmacéutico y el farmacéutico no solo debería venderme medicamentos, sino debería orientarme en su uso, ¿cierto? Es lo que llamamos dispensación. No es un dispensador de esos que usted vaya y aprieta un botoncito y le sale un producto, no. Sí. Dispensación, a pesar de que tiene el mismo nombre, dispensación en la farmacia, es que se le dé la información clara, adecuada de la conservación de ese medicamento al paciente, de los efectos que podrían ser, digamos que normales, que produce el medicamento y los que no son normales que produzca, de qué hacer en caso de cómo almacenarlo, ¿cierto? De cómo utilizarlo. Y eso muchas veces no se hace. A veces llegamos y nos entregan el medicamento y vaya y corre, y váyase, prácticamente. Total. Y bueno, ahí tenemos digamos que un rol bien importante que cumplir. El tema de los medicamentos que se venden sin fórmula, por ejemplo, los analgésicos, que incluso hay unos de marcas comerciales, no las voy a mencionar, pero digamos que eso también debería ser de cuidado, ¿cierto? No cualquier persona puede tomarse un ibuprofeno, no cualquier persona puede tomarse un acetaminofén. Una aspirina. Una aspirina. Se volvió súper famoso el tema de tomarme la aspirina todos los días, entonces que con eso prevengo, bueno, más posicionada incluso por la industria, ¿no? Con eso prevengo el infarto y prevengo. Sí. Ahorita el tema de la aspirina está súper movido para el tema de COVID. Sí, está total. Cuento que si te tomas una aspirina diaria de 100 miligramos estás previniendo el COVID. Que tiene que ver una cosa con la otra y además, ojo, o sea, es un medicamento que tiene unos impactos súper serios en tu estómago sin ir más allá de tener los efectos que tiene sobre la sangre y la coagulación, o sea, súper serio. Y la gente se lo está tomando como si fuera el dulcecito, no quiero decir por esto que los dulces sean buenos, pero como si fuera la cosa más... Un chocolate, sí, como si fuera unos chocolaticos. Total. Es complicado, no solo con la aspirina como antiagregante, o sea, como ese medicamento que impide que en la sangre se vuelvan como grumosa, o, ¿cierto?
sino también con los otros medicamentos. La Total. acitromicina en su momento, ¿cierto? La cloroquina, ivermectina, todos los medicamentos que de una u otra forma, de forma irresponsable, porque eso ha sido también responsabilidad de los profesionales de la salud, que identificamos en estudios pequeños con poca población, no estadísticamente significativos, o sea, que no representen a toda la población, estudios muy pequeños con muy poquitas personas, que un medicamento de esos puede tener algún efecto y lo sacamos a la luz pública y la gente va corriendo a comprar la cloroquina hasta el punto de generar desabastecimiento o la citromicina en las droguerías. Y bueno, y todos los efectos que eso genera, porque una persona que consuma, por ejemplo, una citromicina y no la necesite, pues bueno, puede generar resistencia a ese tipo de antibióticos que nosotros llamamos macrólidos, pero es simplemente un antibiótico, un medicamento para las bacterias, que después cuando la persona en realidad lo vaya a necesitar, no le va a servir, no le va a funcionar. Total. Entonces es gastar ese plus del medicamento. Los medicamentos están hechos, digamos, para utilizarlos cuando es necesario y no siempre son necesarios. Y Me los de encanta venta que libre, insistas en eso, me fascina. y los de venta libre, Mayra, pues también pueden generar daños. Entonces hay Es medicamentos, ibuprofeno, por ejemplo, un paciente que tenga total. hipertensión no lo debe consumir y nosotros vamos a comprar un Repite eso, ibuprofeno. Luis Carlos. Repite No, eso, por favor. un paciente con hipertensión obviamente no puede consumir ibuprofeno, ¿cierto? Y nosotros vamos a la farmacia a comprar un ibuprofeno que es de venta libre en sus presentaciones comerciales y no lo venden, como si nada, y no nos preguntan nada, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos pacientes? Y otros medicamentos, también hay algunos que no pueden consumir acetaminofén, por ejemplo. Un paciente que tenga problemas hepáticos generalmente no puede consumir acetaminofén, pero en la farmacia nunca nos van a preguntar eso. Y si son medicamentos comerciales, pues los van a vender normalmente. Es No, la y en el falta de tema, que... discúlpame, te interrumpo ahí, en el tema de las cadenas de supermercados, que ahora es súper permitido, entonces tú vas haciendo el mercado y coges la cajita de la marca que sé que estamos pensando, ibuprofeno, Uh-huh. y la cajita de la marca acetaminofén que también estamos pensando, como si fuera para el mercado, ¿no? Entonces la cogemos, echamos titi, pagamos y adiós. Aquí no hay hubo efecto, no pasa nada, nadie dijo nada. Peor aún, o sea, ni siquiera se lo estoy pidiendo yo al señor droguista, ni al farmacéutico, a nadie que está ahí dándome al menos la pequeña o ninguna, pero igual ya ni siquiera. Ya lo cojo, o Uh-huh. los dispensadores que hablaste ahorita, que aquí un centro comercial cerca de mi casa tiene estos dispensadores que ahora, naproxeno, por Dios, naproxeno, que tiene un impacto mucho más alto que el ibuprofeno. Tiene una irritación gástrica, quiere decir que forma un hueco en el estómago si yo me lo consumo todos los días. Literalmente es así. Ya, lo puedo, botoncito, monedita, y me cae el naproxeno, todas las cajas de naproxeno que yo quiera. ¿Sí? Mayra, eso que dices es muy importante y eso nos da un mensaje no solo a la comunidad, porque la comunidad debería buscar el farmacéutico también, reconocer lo que yo decía ahorita, no ir por el medicamento a la farmacia, no ir a la farmacia, vamos al farmacéutico, ¿cierto? No ir a Pero la también es un farmacia, mensaje, al pero farmacéutico. también, pero también es un mensaje para los químicos farmacéuticos y los regentes de farmacia. Y es que si nosotros no hacemos la diferencia, si nosotros simplemente entregamos un medicamento, en cualquier momento una máquina nos puede reemplazar. Pero si nosotros hacemos Mira, una dispensación de calidad adecuada, ninguna máquina en ningún momento nos va a poder reemplazar, ¿cierto? El trabajo comunitario, ninguna máquina lo va a poder reemplazar, ¿cierto? La interacción con el otro. y Pero si nosotros... mira que ahí está ligada una pregunta que hace Marlene y dice que no entiende el objetivo del químico farmacéutico en el seguimiento domiciliario. ¿Para qué va un químico farmacéutico a la casa? ¿Para qué van ustedes a la casa? Bueno, te cuento algo, mira, hay pacientes crónicos, pacientes que tienen diabetes, hipertensión, que tienen sus medicamentos en casa. Muchas veces nosotros cuando hemos ido a la casa, te voy a poner un ejemplo de pronto con insulinas, ellos saben que hay que ponerlos en la nevera, ¿cierto? Pero muchas veces nos dicen, sí, los metemos a la nevera, ¿cierto? Y si nos quedamos en la farmacia, pues bueno, les creemos que están en la nevera. Pero cuando vamos a las casas encontramos que la insulina la tienen en el congelador, la sacan, la meten a baño María y después se la aplican. Eso nosotros lo llamamos, los químicos le decimos, pierde estabilidad y se desnaturaliza la insulina.
O sea, quiere decir que ya esa insulina no va a servir para nada. Se dañó el medicamento, ¿cierto? Claro, se dañó el medicamento, ¿cierto? Otras cosas que hemos encontrado cuando vamos a la casa, vamos y miramos dónde están todos los medicamentos y los señores y las señoras tienen todos los medicamentos en una cajita por allá metidos todos junticos y tienen medicamentos que reclamaron para su enfermedad crónica hace 4 o 5 años, los tienen mezclados con los que reclamaron hace 15 días. Cuando vamos a mirar qué están consumiendo, qué están tomando, se están tomando los vencidos. Mira, cosas tan sencillas como esas, ¿cierto? La orientación sobre el almacenamiento, cómo aplican el medicamento, por ejemplo, el tema de la aplicación de la insulina. A veces uno dice, venga, ¿cómo se está aplicando la insulina? Ah, no, bien, yo me la sé aplicar. Venga, muéstreme en la casa cómo lo hace. No se lava las manos, muéstreme cómo lo hace. Se la aplica en vez de a nivel subcutáneo intramuscular. Y si se la aplica intramuscular hay alto riesgo de Cuéntanos esto que me hipoglicemia. contabas, que me pareció tenaz, de la persona que solo aplicaba con el PEM, ponía las unidades, pero nunca había una aplicación real. Eso me pareció tenaz. Claro, el tema de los lapiceros sí que Exacto. genera dudas porque, mire, he estado de pronto formando también enfermeros, acompañándoles en procesos de formación a médicos y he acompañado también en IPS, he dado algunas charlas sobre uso adecuado de insulinas y a veces ni siquiera los otros profesionales saben cómo utilizar los lapiceros. El médico, claro, el médico y a veces los enfermeros tampoco tienen muchos conocimientos de cómo utilizarlos. Entonces, si el médico, que es el que está prescribiendo todo el tiempo la insulina, no sabe cómo se utiliza, ¿qué esperamos que el paciente, cómo esperamos que el paciente lo esté haciendo? Entonces, cuando llegamos a la casa de los pacientes, encontramos que cuentan las unidades, ojalá tuvieran un lapicero por acá, no lo hubiese traído, ellos cuentan las unidades, pero para que cuando se aplican la insulina, ellos tienen que apretar un botoncito, ¿cierto? Y para contar las unidades le dan vuelta a la rosca. Resulta que ellos cuando cuentan las unidades, la cuentan hasta las 30 unidades, van, se chuzan y después no apretan el botoncito, sino que la devuelven hasta cero. Eso hemos encontrado en varios pacientes. ¿Y qué pasa si no apretan el botoncito? Pues que no sale el medicamento. Si no apretan el botoncito, no sale el medicamento. Y usted les pregunta, ¿se está poniendo la insulina? Sí, muy bien. Y el médico cuando se da cuenta de eso, dice, bueno, no, le mandé un glucómetro porque no le está funcionando la insulina, ¿cierto? Pero nunca se fijan en algunos otros detalles que son netamente de ese dispositivo de aplicación. Y hay muchas otras cosas con medicamentos, nos hemos encontrado muchísimas cosas, ¿cierto? En el tema de inhaladores también se encuentran muchas cosas. El tema de las insulinas, lo que me comentabas ahorita también, que se aplican la insulina, y se la echan encima de la piel y se soban. Contaba Laura en algún momento, sí, que se la aplicaban así encima y como si fuera algo tópico y ya entra y me la estoy aplicando juiciosamente, por supuesto. Pero es que nadie me enseñó, no estaba el químico farmacéutico enseñándome o no fui a preguntarle. Si yo no sé y tengo dudas y quiero insistir en eso, tengo 2 vías. Primero, voy en donde me están entregando el medicamento y pregunto, disculpe, ¿dónde encuentro el químico farmacéutico? Y ahí va a haber alguien, tiene que haber un químico farmacéutico en estas instituciones ambulatorias donde le están entregando con el sistema. Quiero una cita con el químico farmacéutico porque es que no le entendí a mi médico o nunca me explicó, que es la mayoría de los casos, cómo es que se aplica eso. Entonces voy y le pregunto, señor químico farmacéutico, ¿usted me puede ayudar? ¿Me puede explicar cómo me puedo aplicar esto? ¿O este supositorio me lo tomo o por dónde es que me lo pongo? Que pasa muchas veces, ¿sí? Que se toman los supositorios, muchísimo. Entonces, ¿por dónde? O sea, no me voy sin la claridad. Y si aún así me fui sin la claridad, tenemos a Te Escucho. Voy a repetirles la página que siempre la repito, www.teescuchomedicamentos.com. Preguntan lo que quieran, ahí está uno a hacer una pregunta y le preguntan a químicos farmacéuticos, a profesionales que les están contestando, les están diciendo, mire, ese medicamento se toma de esta manera, ojo con esto, pregunten lo que quieran sobre hierbas, suplementos, medicamentos, para eso estamos, con todo el amor contestarles lo que de verdad tienen esa duda. Si se fueron con la duda de donde recogieron su medicamento, no encontraron al químico farmacéutico o el químico farmacéutico era un gruñón, que no todos somos así, aquí estamos químicos farmacéuticos que vamos a poderles guiar en ese proceso y de verdad con todo el amor de verdad lo hacemos. Luis Carlos, yo no quiero que nos vayamos porque contigo yo sé que el tiempo se me va a pasar volando, acabo de mirar la hora y se nos va a pasar volandísimo.
pero quisiera que no te fueras sin que nos contaras este proyecto. Después vamos a seguir contestando las preguntas de lengua de señas. ¿Qué es lo que están haciendo con el tema de lengua de señas y por qué es tan importante también que lleguemos a esa comunidad? ¿Qué está pasando con esta comunidad y que nos enseñes también un poquito? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que pasa es que, bueno, en Colombia el tema de la discapacidad de diferentes índoles, nosotros los profesionales de la salud no nos forman para la discapacidad. Lastimosamente, no nos forman para, digamos que asistir a los pacientes que tengan discapacidad. Y hay unas discapacidades que son discapacidades que usted nota, usted ve, mira a la persona y dice, ve, esta persona le hace falta algo. Sí. Pero hay otras discapacidades que no se ven a simple vista, como es la de las personas sordas, ¿cierto? Las personas sordas no saben, muchas de ellas no saben español, ellas no hablan español ni escriben español, su lengua principal es la lengua de señas. Y la Universidad CES está haciendo ahorita, articulada con ASANSO, que es la Asociación Antioqueña de Sordos, y todas las asociaciones a nivel nacional, está haciendo un proyecto en el que pretende mejorar o disminuir las brechas y barreras que hay en la comunicación entre los profesionales de la salud y las personas sordas. Y resulta que la Universidad CES ahorita lo que hace es que con modelos de lengua y cultura de todo el país está diseñando nuevas señas para términos en salud que permitan una mejor comunicación entre el profesional y la persona sorda. Pero eso va más allá de eso, hay que hacerlas, pero también hay que divulgarlas y hay que de una u otra forma orientar a los estudiantes a que aprendan algo de lengua de señas, ¿cierto? Porque son personas que tienen muchas barreras y cuando hablamos con algunas personas sordas, identificamos que hay muchas cosas que no saben con respecto a la salud, pero es porque cuando, por ejemplo, vamos a una charla en la EPS, sí, usted no va a encontrar un intérprete y a la niña con lengua de señas que cae en embarazo la mandan para su charla normal, ¿sí? Sí. O cuando llega el paciente sordo y se sienta a esperar el médico, no lo llaman por el nombre. Entonces pierde la cita muchas veces. Total. Y en el tema de la farmacia, ¿qué pasa cuando una persona sorda va a comprar X medicamento? ¿Quién lo orienta? ¿Cómo lo orientamos? ¿Qué información le damos? Incluso había el término de químico farmacéutico, no existía en la lengua de señas y se creó, ahorita lo crearon los modelos de lengua y cultura con el acompañamiento de los profesionales de salud, que somos muchas personas los que estamos trabajando allí. Y bueno, y también el tema de grupos farmacológicos, para que los sordos también puedan aprender también un poco de farmacia. ¿Por qué no tener personas sordas que aprendan de farmacia, que puedan divulgar, y que sean químicos farmacéuticos, claro, y que en algún momento puedan orientar también a las otras personas sordas con el tema del uso del medicamento, ¿sí? Entonces, básicamente es por eso, hay muchas barreras en las personas sordas. Hay personas sordas, por ejemplo, cuando hablamos del tema del VIH, por ejemplo, para mi maestría estamos haciendo un trabajo de adherencia al tratamiento de pacientes sordos con VIH y comparándolo con la calidad de vida, mirando si hay factores de la calidad de vida que afecten la adherencia al tratamiento del VIH en esas personas sordas. Y cuando estamos haciendo las encuestas, hemos identificado que hay personas sordas que tienen VIH, sí, y que antes de tenerlo, digamos que no sabían que existía. Se dieron cuenta que existía era cuando lo adquirieron. Cuando les dijeron. Cuando lo adquirieron y les dijeron, pues, cuando lo diagnosticaron, perdón, ¿cierto? Sí. Entonces es lamentable. Y teniendo en cuenta eso, cuando hablamos del tema del VIH específicamente, uno podría decir es que no eduquemos a las personas sordas no solo es un factor de riesgo para las personas sordas, sino que es un factor de riesgo para también las personas oyentes, porque los sordos no solo están con los sordos, todos estamos junticos, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, tenemos que prestarle más atención a la discapacidad. Desde cada una de las profesiones le tenemos que prestar más atención. Y desde la química farmacéutica, sin duda, también lo tenemos que hacer. ¿Cómo se dice químico farmacéutico en lenguaje de señas? Ellos tienen, hasta ahorita ellos tenían este significado, que esto es como química, y esto es medicamento, y esto es medicamento. Así le decían ellos.
O Sí, sea, ellos para saludarte, lo hacían ustedes... así, ajá, Ajá. química y medicamento. Ya se hizo una construcción de otra seña que no la puedo divulgar porque estaba apenas en proceso El de proceso revisión de y demás, evaluación. claro, y de validación. No es tan sencillo crear una seña, uno pensaría que sí, pero la universidad Pero ¿cómo le ha diría hecho yo a muchísimo alguien trabajo. mientras tanto, a una persona? Mientras tanto, esto es químico farmacéutico. O sea, yo le podría decir, yo El soy un químico, químico farmacéutico, o yo soy el químico farmacéutico. sí, yo podría decir como que eso es, que yo soy químico farmacéutico. No. Esto es química Ajá. y esto es medicamento. Ok. Este proyecto es muy bonito. Yo entro a la universidad es con la maestría y tengo la fortuna de ingresar a ser parte del equipo de investigación de este proyecto. Y créanlo que eso le transforma a uno la vida. Lo mismo que la comunidad. El mejor regalo para nosotros como profesionales es tener la posibilidad de devolverle los saberes a la comunidad, ¿cierto? Y pensamos que vamos a ir a transformar, pero cuando volvemos somos nosotros los transformados, María. Total. Voy a ponerte esta pregunta que no sé si la entiendas, me ayudas a entenderla un poco. Quisiera saber, ¿el QF comunitario puede darse la mano respecto al seguimiento farmacológico en un servicio farmacéutico ambulatorio, que en la mayoría de los casos también está a cargo de un QF? Lo que le entiendo es que si se puede trabajar como de la mano con el servicio farmacéutico ambulatorio y el químico farmacéutico Bueno, comunitario. yo les cuento algo. En las farmacias ambulatorias, en las droguerías, muy pocas veces hay químico farmacéutico, ¿cierto? Casi siempre estás el regente de farmacia. Sí. El regente de farmacia digamos que es demasiado importante también en el tema de los medicamentos. Y es todo un apoyo, y cuando no está el químico farmacéutico, el regente de farmacia es el que direcciona las droguerías. Y muchas veces el regente de farmacia puede hacer una perfilación, o sea, puede ir, digamos que, organizando esa información del paciente y posterior a una revisión del químico farmacéutico, eh, al seguimiento farmacoterapéutico, eso lo podría hacer el regente, una articulación con el químico farmacéutico, ¿cierto? Para hacer un seguimiento farmacoterapéutico, que es ese seguimiento a esos medicamentos y que se podría hacer también de forma ambulatoria, porque es que muchos pacientes crónicos pues tienen muchos medicamentos, son polimedicados, 4, 5, 6, 7 medicamentos, muchos medicamentos y nadie nunca se los revisa. El médico simplemente le monta, y a veces cambia de médico, otro médico le monta. Y el médico en sus 15 minuticos de consulta a duras penas mira otras cosas y muchas veces no mira de todos los medicamentos. Y hemos encontrado casos, cuando vamos a la comunidad, hemos encontrado casos donde encontramos, por decir algo, que la señora no se aplicaba la insulina de acción rápida 3 veces al día, sino que se la aplicaba una vez, una dosis elevada en la mañana. Eso de pronto no me lo van a entender muy O bien. sea, como que sumara todo el día de una vez. Y la de acción lenta, ¿cierto? Sí. Se la aplicaba 3 veces al día. No, Y a veces el error es del paciente, pero otras veces claro. uno mira la fórmula y en la fórmula está mal. Entonces, muchas veces hay errores, incluso en el tema de, digamos que medicamentos que le hacen daño a las personas, que hemos identificado que le hacen daño y que es un error que puede ser un error médico. Entonces lo que hacemos cuando vamos a la casa es redactar y tratar de comunicarnos con el médico, llamar al médico y decirle y enviar al paciente nuevamente a consulta. Esa es la importancia de que pronto el farmacéutico vaya también a la casa, que también haga visitas domiciliarias. Y hoy en día en Colombia se está haciendo. Hay algunos químicos farmacéuticos que están yendo hasta las casas a hacer seguimiento farmacoterapéutico y seguimiento al uso adecuado del medicamento en casa. No, pues súper lindo. Melba dice algo muy bonito, entonces tenemos que hablar de eso. Luis Carlos dice, qué bueno sería que tanto químicos como regentes trabajáramos en Bogotá en un proyecto así. Entonces, tenemos que hablar del tema. No, y a los que les gusta el tema de la economía, pues Mayra, mejorar el servicio y la atención al paciente, pues también resulta importante en temas económicos, ¿cierto? Eso es fidelizar también al paciente. Y de una u otra forma es no solo pensar en lo económico, sino aportarle para su salud. Si tenemos un farmacéutico que esté pendiente de nosotros, como pasa a veces en las farmacias de barrio, pues eso fideliza también a los clientes. Qué bacano sería
que en esa farmacia ambulatoria, en esa droguería, más bien se tenga esos pacientes documentados, se les haga un seguimiento, de vez en cuando se pueda ir a la casa y hablar con doña María, con doña Marta, ¿cierto? Hacerle un seguimiento, sería muy interesante y eso le daría valor agregado a esa droguería, y fuera de eso, de una u otra forma mejoraría el tema de salud de las personas. Lo otro es que la farmacia, la droguería en Colombia, siendo un establecimiento sanitario, está completamente desligado al sistema de salud, por Dios. Total. Y somos muchas veces el primer contacto con el paciente. Eso quiere decir que el paciente de entrada llega desorientado al sistema, porque en la farmacia no lo conectamos con la atención primaria, no lo conectamos con el sistema de salud. Y en Colombia en algún momento se tiene que replantear también eso, ¿cierto? El farmacéutico tiene que tener conocimiento sobre el sistema de salud, sobre cómo funciona, sobre en qué momentos el paciente debe estar en el hospital y no ir a la farmacia. Y muchas veces, como es el primer contacto con el paciente, debe saber guiar a ese paciente para que llegue al sistema de salud al nivel que requiere, ¿cierto? Pero bueno, esos son muchos retos que tenemos. Pero ahí va. Muchas ideas. Hay que trabajarle a eso. Y eso es farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria es salir de la pared, salir de las cuatro paredes del establecimiento y decir, venga, es que la comunidad nos necesita no solo para que le vendamos medicamentos, sino para que le demos información, los orientemos, los acompañemos, ¿cierto? Para mejorar su salud. Para eso estudiamos harto. Y un mensaje para la comunidad. Lamentablemente en Colombia no todos los que están en la farmacia son farmacéuticos. Lamentablemente. Entonces, por eso, sí, así esté detrás del mostrador de la farmacia, hay que tener cuidado con lo que nos dicen. Hay una pregunta de Sofía y quiero vincularla a un tema que decías hace un rato, y es ¿qué tanto impacto tiene la automedicación? Y ella habla en Medellín, en especial en estas áreas vulnerables, como tal, ¿qué factores inciden en ello? Y la quiero vincular a que hablemos un poquito de qué es el medicamento, ¿sí? O sea, ¿por qué no me lo puedo tomar como tan tranquilamente y decir, pues si eso ya está de venta libre, yo necesito fórmula, pues cuál es el problema, ¿sí? Para contestarle esta pregunta a Sofía, de por qué de verdad tengo que también pararle bolas, en el lenguaje coloquial, a no automedicarme y decir que a la vecina le sirvió también, ay, mire, mamita, a mí me sirvió este antibiótico, me quedaron 3 de 7, me quedaron 3 de 10 de esta tabletita coja, que es que yo no me lo tomé entero, pero es que es más frecuente, nos da risa con farmacia, pero así es. Claro, total, pasa. Eso me quitó el brote que yo tenía y el tema que tenía a nivel de la garganta, entonces tome, mire, me quedaron esas 3 ciprofloxacinas para que se las tome. Y pasa con los medicamentos y pasa con las plantas. Y de paso, contarles un poquito de la resistencia también. ¿Qué pasa con esa automedicación? Vamos a arrancar hablándoles un poquito de qué es un medicamento. Lo voy a tratar de hacer de una forma muy simple. El medicamento, por decir algo, tiene 4 factores importantes, que es un principio activo, que es la parte del medicamento, la partecita. El medicamento puede ser muy grande, pero hay una partecita chiquita que está esparcida dentro del medicamento, que es el principio activo. Ese es el que va a ir a hacer ese efecto, el que va a ir a reducir la fiebre, el que va a ir a quitar el dolor. Ese es o sea, para hacer investigación hay que investigar el principio activo, ¿cierto? Tenemos otros que nosotros los llamamos excipientes, que son los que le dan forma, color, sabor, olor a ese medicamento. Por ejemplo, puede que el principio activo, el que va a ir a hacer el efecto, tenga un sabor muy maluco. Entonces, a nivel farmacéutico, digamos que ese sabor lo disfrazamos, ¿cierto? O lo ocultamos con otro sabor más agradable, para darle más, digamos, aceptabilidad a ese medicamento, por decirlo así, ¿cierto? Lo tercero es que tenemos una forma farmacéutica, y esa forma farmacéutica es si ese medicamento viene en tableta, o viene en cápsula, o viene para inyectar, ¿cierto? O viene como supositorio. Entonces, de acuerdo a esa forma farmacéutica, es la vía por donde el medicamento va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿cierto? De acuerdo a la forma farmacéutica. Entonces, miren que para hacer un medicamento hay que investigar todo eso. Primero el principio activo, después esas sustancias que complementan, que le dan forma, color, sabor y olor. Después, si ese principio activo es mejor tomarlo o si es mejor inyectarlo.
¿cierto? Mira que no es tan sencillo. Y posteriormente, lo último es que eso nos sirve, ese principio activo, ese medicamento completico nos sirve para hacer un efecto en el organismo, un efecto terapéutico, para bajar la fiebre, para disminuir la tos, para disminuir el dolor. Entonces un medicamento es ese complemento de esas cuatro cosas que les dije. Uno podría decir es una sustancia con un principio activo, con o sin sustancias auxiliares, que son esos excipientes, que hay bajo presentación farmacéutica, que hace un efecto en el organismo terapéutico. Eso podría decirlo uno que es un medicamento. Eso es en palabras de pronto un poquito técnicas, pero he tratado pues como de que lo entendamos ahí. Sí, pero Y por eso tendríamos que entender que el medicamento desde su creación hay un proceso de investigación y que debe utilizarse de una forma para que funcione, de acuerdo a cómo lo hicieron y para qué lo hicieron. Y si no lo hacemos de esa forma, no nos va a funcionar y al contrario, nos puede hacer mucho daño. Entonces, eso es como lo más importante en este tema. Cuando nosotros tomamos un medicamento sin que nadie sin que un médico lo prescriba, ¿cierto? Sin el acompañamiento de un farmacéutico con formación académica, y lo utilizamos, nos estamos saltando todos esos protocolos y procesos que hicieron para crear el medicamento y estamos diciendo, ve, así como me lo tomo, me tiene que servir porque le sirve al vecino. Y lo más probable es que no nos sirva, o lo más probable es que nos haga daño, ¿cierto? En el caso de los antibióticos, cuando nos automedicamos, nosotros mismos nos tomamos un medicamento, esa amoxicilina que le sobró al bebé de la vecina, ahí. Pero Tai, ¿qué es un antibiótico, Luis Carlos? ¿Cuáles yo puedo decir que son antibióticos? Bueno, Mayra, los antibióticos son los medicamentos para las bacterias, o sea, los que frenan las bacterias o acaban con las bacterias. Para las ¿cierto? infecciones. Para las infecciones, ¿cierto? Porque tenemos antibióticos, pero hay muchos microorganismos, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos, tenemos virus, y para cada uno de ellos hay un tipo de medicamentos. Los medicamentos para las infecciones por bacterias son los antibióticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esas bacterias que están en el cuerpo, o que de una u otra forma llegaron al cuerpo, digamos que nuestro sistema inmunológico, unas células, unos soldaditos que están allá defendiéndonos, las atacan. Pero muchas veces esos soldaditos que nos están defendiendo allá en el cuerpo, acá en nuestro cuerpo, empiezan a enfrentarse con esas bacterias y les empieza a dar difícil derrotarlas, por decirlo así. Entonces ellos como mecanismo de defensa aumentan la temperatura de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que es uno de los signos de una infección, una fiebre, aumento de la temperatura, porque Sí. esa temperatura puede afectar también las bacterias, ¿cierto? Nosotros a nivel farmacéutico, o una persona dice, ay, me dio fiebre, voy a la farmacia que me den un medicamento para la fiebre y me la quito. Sí. Pero digamos que es la forma en que el cuerpo nos está diciendo, ve, algo anda mal, estamos acá luchando, ayudándonos un poquito, y usted quitó fue la fiebre, ¿cierto? Y no hicieron un diagnóstico sobre infección ni nada, y probablemente es que era una infección y avanza y avanza esa infección, y resulta que cuando ya se da cuenta que es una infección, va donde el médico y lo diagnostica, ya la probabilidad de cura es menor, ¿cierto? Ya hay más dificultades en el proceso de tratamiento, o ya esas bacterias han hecho más daño. El medicamento, el antibiótico, que es para las bacterias, digamos que es la forma como nosotros, digamos que apoyamos al cuerpo para que gane la batalla en esa lucha que está haciendo internamente, ¿cierto? Pero como no todos los microorganismos son bacterias, puede que esa fiebre la esté generando un hongo o un virus o un parásito y nosotros damos un antibiótico. ¿Qué pasa? Que esas bacterias que hay en el cuerpo, ¿cierto? Que pueden ser normales, digamos que ya reconocen ese antibiótico y más adelante cuando lo necesitemos y nosotros lo brindemos, ya no les va a servir, ya no les va a acabar. O sea, más adelante los refuerzos, ese apoyo que nosotros mandemos en ese antibiótico, ya no le va a hacer nada a esa persona, ¿cierto? Ya no le va a funcionar. Y eso lo llamamos resistencia a los antibióticos, que es que cuando ya lo vayamos a utilizar, ya no sirva, porque resulta que la persona ya lo ha tomado muchas veces y lo ha hecho de una forma no adecuada. Y eso pasa muchas veces porque entonces nos da fiebre, o nos da un dolor de estómago, o nos da daño de estómago, y vamos a la farmacia. Y en la farmacia de pronto no hay una persona con formación, y lo primero que hace es, venga su antibiótico, o venga el medicamento para el daño de estómago, o venga, le quito el dolorcito de una vez, ¿cierto? Y no investigamos ni se indaga más allá, y resulta que ese problemita le va generando, le va cogiendo ventaja
al paciente y finalmente termina con algo más grave. Entonces, no sé si se comprenda lo que traté de expresarles en este momento. Quiero preguntarte algo pequeñito. ¿Eso quiere decir que los antibióticos no sirven para tratar ni prevenir el COVID? No sirven para tratar ni prevenir el COVID. ¿Cómo es así más, que no? Porque el COVID es una infección por virus, ¿cierto? Recuerden que los antibióticos son solo para las bacterias, ¿cierto? O sea, para la gripa común tampoco sirve. Cuando yo voy a la droguería y me dicen, tome este antibiótico para la gripa. No sirve para la gripa común. Famoso matrimonio. No sirve para el dolor de garganta, a no ser de que sea provocado por infección bacteriana. A veces nos duele la garganta, vamos a la farmacia y digo una acitromicina por 3 o 5 días. No sirve si no es porque ese dolor de garganta es provocado por una infección por bacterias. Y es más, Mayra, no hay medicamentos con evidencia científica que tengan un efecto de uso ambulatorio, obviamente, para el COVID-19. No lo hay en este momento. No hay investigaciones que hayan arrojado que digan, yo tomando este medicamento, cualquiera, ivermectina, citromicina, aspirina, cloroquina, no hay ninguna evidencia de que yo tomando ese medicamento evite contagiarme de COVID o mejore el COVID o acabe con el COVID en mi organismo. No lo hay. Esos medicamentos están en proceso de investigación a nivel clínico para determinar si tienen un efecto, pero es en pacientes que ya están graves, que ya algunos tienen soporte respiratorio, o sea, ya están conectaditos a un respirador. Entonces no hay medicamentos en este momento de uso ambulatorio para COVID. O sea, usted no tendría por qué ir a una farmacia a comprar ni un medicamento ni un suplemento dietario para COVID. No lo hay. Porque decimos que, bueno, que el tema de los suplementos, las vitaminas, para que nuestro sistema inmune esté fuerte, pero resulta que esas vitaminas y esos minerales están en nuestros alimentos. Si nos alimentamos bien, no necesitamos ningún suplemento. Y eso no lo digo yo como químico farmacéutico solamente, sino que si vas donde un nutricionista también te lo va a decir, que ellos son los responsables de hablar de este tema. Total, me tocó ponerme los audífonos porque empezó a caer una lluvia en Bogotá que no se imaginan. Yo creo que ya la están escuchando, está cayendo un diluvio. Bueno, hay un montón de preguntas, pero resulta que se nos está acabando el tiempo, ya está cayendo, ya hay un montón de comentarios. Quiero resaltar porque hay muchos comentarios, tanto de regentes como de químicos farmacéuticos, y es un equipo increíble, es un equipo maravilloso. Para eso estamos, para apoyarnos, para hacer un equipo maravilloso. Regentes y químicos farmacéuticos son nuestros partners. Tienen habilidades que no tiene el químico farmacéutico y el químico farmacéutico está formado con unas habilidades que no tiene el regente. Entonces son unos partners maravillosos, increíbles. Totalmente. Entonces, somos siempre complementos. Exacto, o sea, no estamos diciendo de un lado no se necesita y del otro tampoco, por el contrario, son un complemento maravilloso y quiero resumir eso porque veo varias intervenciones en ese punto que es bien importante señalar. Quiero contarles que las preguntas que se nos queden ahí van a ser contestadas por todas las personas que hacemos parte de Te Escucho. Tenemos un súper regalo y te voy a pedir un número, Luis Carlos, para dar este regalo. Un número, bueno. ¿Cuántas personas hay? Del 1 al 4. Llegamos como a unos 85 personas que se conectaron, pero vamos a rifar es en la persona que compartió, el número de persona que compartió en ese instante. Genial. Hay un número que siempre me gusta mucho y es el número 13. El número 13. Entonces, la persona número 13 que compartió nuestro live, entonces compartan, no sabemos cuántas veces esté ya compartido, esto siempre lo comparten muchísimo. La persona número 13 se va a ganar una consulta farmacéutica por videollamada para lo que ustedes quieran trabajar, una consulta que en Te Escucho normalmente tiene un costo. Recuerden que las preguntas en Te Escucho son gratuitas, ustedes pueden preguntar lo que quieran. Y por supuesto podemos invitar a Luis Carlos, si en algún momento quiere apoyarnos en esa consulta, estoy segura que lo va a hacer en todo el amor. Entonces, chicas, si quieren, mejor dicho, a compartir, y ahí está Luis Carlos, nos va a ayudar a contestar esa pregunta. Mejor dicho, empezaron a compartir esa pregunta acá un montón.
Muchas gracias, Mayra, eh, por todo. Y claro que sí, ahí estoy atento en lo que podamos ayudar con respecto a lo que decías de regente de farmacia, es clave, la articulación. Y es un llamado para el regente y para el químico farmacéutico. Total, No nos hagamos la vida imposible, trabajemos en equipo, total. que nos reconozcan más como farmacéuticos, ¿cierto? Entre nosotros mismos a veces nos ponemos zancadilla y resulta que ninguno de los dos logramos llegar al objetivo del reconocimiento tanto a nivel clínico como comunitario. Si trabajamos en equipo, quizás lo hacemos más fácil. Total. Bueno, por último, Luis Carlos, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Salud Integral? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Datos de contactos tuyos o de Salud Integral? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Salud Integral tiene grupo en Facebook y en Instagram, pero es Salud Integral con Y. La integral es con Y. Ok. Y esa Y tiene un significado que no creo que alcance a contarlo acá, pero luego lo podemos comentar. Pero es salud integral con Y, porque venimos de una ONG que nos apoyó mucho inicialmente, que se llama la YMCA, y que en Bogotá tiene más fuerza, La yo creo que ya conozco. la conocen, Ujú. y inicialmente arrancamos desde la Y, entonces quisimos esa I de integral, ponerle una Y de YMCA, que la Y de YMCA significa alma, mente y cuerpo, y la Sí. salud también tiene que ver con todo eso, no es solo del cuerpo. Cuando hablamos de salud, definición por OMS dice, es un estado, es un bienestar físico, social y psicológico, ¿cierto? No solo la salud es física, sino No, que no también me toques el ese tema, contexto Luis social Carlos, y que en eso psicológico pues, nos también ahí quedamos está. media hora Y más. bueno, sí, ahí Eso, nos quedaríamos. eso es lo que más me encanta a mí del tema de salud. Sí, Reconocer que sobre todo tiene que ver, y en ese punto también de salud domiciliaria, a veces no es el medicamento, a veces es la persona con la que convives, a veces solamente tuviste una guapanela en el día. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vas a y, tener y el unos estado niveles, de unos cómo niveles estoy emocionalmente? No solo es exactamente? el medicamento, cómo estoy emocionalmente. No, El efecto llamado placebo. Y para cerrar, les cuento qué es efecto placebo. Efecto placebo, por ejemplo, hay un experimento que hablan por ahí mucho de él y dicen que es que, por ejemplo, yo tengo un grupo de 30, 40, 50 personas, lo divido en discúlpame, dos. Luis Carlos, ¿sabes? Apenas dijimos que nos íbamos, este número empezó a subir, o sea, nadie se quiere despegar. Cuenta efecto placebo tranquilo. Efecto placebo es, yo cojo, digamos que un grupo de 20, 30, 40, 50 personas, lo divido entre dos, digamos que son amigos míos, y llego con una botella, una garrafa de alcohol, de aguardiente, digámoslo así, y otra garrafa de agua con sabor a alcohol. A los dos grupos les doy, a uno le doy el alcohol, el aguardiente, y al otro le doy el agua con sabor a alcohol, que es casi que sabe igual, pero no tiene alcohol. A la hora, les llamo a uno de los que tomó el agua, que no tenía alcohol y está por allá borracho y dice, uy, no, estoy llevado, te quiero mucho. Eso es un efecto placebo. El poder de la mente. No sé si lo entienden ahí, pero con los medicamentos también pasa. A veces cuando el niño nos dice, ay, no, me duele mucho, no sé qué, y le damos en vez de una tableta, una gomita, lo que sea, eso tiene un poder a nivel del cuerpo también. Eso que decimos la fe mueve montañas en realidad funciona. Pacientes, digamos también el tema del estado de ánimo del paciente es muy importante. También, mezclando ahí un poquito las cosas. Un paciente con cáncer, con un estado mental fuerte, tiene más posibilidades de, de curarse. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Entonces, miren que no solo somos medicamentos, no solo somos a nivel biológico, sino que también psicológico y social. Y nuestro contexto donde vivimos, un abrazo es muy reconfortable. Es el complemento también de un medicamento. O el medicamento es el complemento del abrazo. ¿Cierto? Entonces, hay mucho que trabajar. Y nosotros como farmacéuticos tenemos que aprender a reconocer que hay otras cosas que también pueden generar un apoyo para esa persona. No solo un medicamento, sino que tiene que ser acompañado. Nosotros hemos hecho investigaciones sobre el tema de funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento. Los pacientes que tienen una familia funcional son más adherentes al tratamiento. ¿Ya? Son, responden mejor a una terapia. ¿Por qué? Porque el hermano, la hermana, la mamá, el papá, el hijo está pendiente del tratamiento de su familia. ¿Cierto? Y los que no tienen una familia funcional pues tienen más dificultades. Entonces miren que todo esto tiene un impacto
finalmente en esa persona, y el poder de la mente está ahí, el estado de ánimo también. No sé si se entiende lo que es efecto placebo. Total, total, se entiende un montón. Quiero contarte que hay una farmacéutica que trabaja todo este tema emocional, se llama Mayra Vázquez, que está terminando una formación en psicoterapia de biodescodificación y créeme que el resultado es increíble. Incluso se habla de que la farmacovigilancia tiene mucho que ver con los conflictos emocionales que tú tengas. El tema de cómo reacciones tú a determinado medicamento, incluso yo tengo pacientes con quimioterapia y lo que hacemos es preparar esos medicamentos de quimioterapia para que ese significado que yo le pongo a la quimioterapia sea completamente diferente al que creo que a veces es, que es el rumor de que es el tóxico terrible. Entonces, pues claro, si yo me voy a ir a aplicar el tóxico terrible que me va a hacer un montón de daño, va a tener unas implicaciones muy diferentes. Así, yo siento que ese medicamento es una ayuda, es una dosis, es un suero lleno de amor y de vida, va a ser completamente diferente. Entonces, no, en el tema emocional estamos completamente conectados, Luis Carlos. Cuando quieras hacemos un live de solo eso, porque el tema emocional tiene todo que ver, y a nivel científico todo, cómo segregas tú el cortisol, cómo segregas tú la T3, la T4 de la tiroides, cómo segregas tú en un estado de bienestar o en un estado de tristeza diferentes sustancias, y eso hace que te enfermes, literalmente. Entonces, lo que tú dices, el medicamento puede, a veces, cuando se necesita de verdad, complementar un estado de bienestar, un estado emocional adecuado. Entonces, absolutamente de acuerdo contigo. Y yo entendí el efecto placebo, ¿cómo no? A veces uno puede decirle a la mente cómo quiere tomar las cosas y decir definitivamente esto me hace bien o me hace daño, y la manera como yo lo tome es lo que va realmente a suceder. Entonces, entonada contigo, mejor dicho. Luis Carlos, de verdad que yo me quedaría aquí hablando contigo toda la noche, de verdad fascinante. Estoy segura que en el equipo de Te Escucho vamos a volverte a invitar, porque estoy segura que Laura y Alba estarían gustosas de hacerte un montoncísimo de preguntas con respecto a todo lo que nos has contado. Para todas las personas que nos están viendo, les recuerdo nuestra página de Te Escucho, www.teescuchomedicamentos.com. Ahí nos pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre suplementos, sobre hierbas que contaba Luis Carlos, que no son tan inocuas, no son tan inofensivas como parece, sobre medicamentos, sobre su salud en general. Y recuerden que muchas veces lo más importante también, aparte de las emociones tan importantes, es nuestro estado de alimentación. Y tan importante ahora con todo este tema de infecciones y virus, la alimentación, que se va a volver vital. No es llenarnos de un montón en los supermercados, de un montón de vainas y tóxicos, sino de verdad volver a lo natural, volver a la frutica, volver a la verdura, volver a revisar cómo está mi alimentación, y de esa manera voy a poder también prevenir que más adelante yo tenga algunos problemas físicos. Y como dice la OMS y como lo dice Luis Carlos, en la mayoría de los casos el mejor medicamento es ningún medicamento. Entonces, nada, Luis Carlos, te dejo para que te despidas y muchísimas gracias de verdad, y te esperamos de nuevo por acá. Mayra, muchísimas gracias por esta invitación. Qué rico esta conversación tan chévere. Y bueno, un abrazo a todas las personas que nos están acompañando, a los estudiantes que por allí también están, y a cada una de las personas que están desde sus lugares acompañándonos en este espaciecito. Que se cuiden mucho y que cuiden mucho a su familia en tiempos de pandemia, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días con otro súper invitado acá en Te Escucho, en los miércoles de Te Escucho. Y nada, aquí estamos los químicos farmacéuticos presentes en la comunidad, presentes a través de las vías tecnológicas, presentes como Luis Carlos a pie en la comunidad. Entonces, aquí estamos para ustedes. Recuerden consultarnos, consultar al profesional del medicamento, al profesional en salud, que estamos ahí para todo lo que ustedes nos necesiten. Una feliz noche y cuídense mucho. Chao. Chao, Luis Carlos. Chao, chao.